interesante que ustedes están llevando adelante ya hace tiempo. Bueno, Así sí, es. te agradecemos que, bueno, que nos acompañes, porque no es la primera vez que nos acompañás y para nosotros es realmente importante. Bueno, estamos hablando en el bloque anterior y bueno, llegamos a una dificultad, ¿no? ¿Qué es esto del individualismo hoy? Bueno, en realidad me parece que el individualismo de hoy, para decir hoy, es hoy en esta época, es una consecuencia muy acentuada del estilo del capitalismo contemporáneo. Podemos decir que hay capitalismo hace muchísimos años, pero y bueno, pero los efectos del capitalismo, uno de los efectos es el individualismo. Y entonces, digamos que, ¿por qué, digamos, estar hablando hoy? Me parece, desde el psicoanálisis, me interesa sobremanera porque creo que el psicoanálisis tiene que tomar cartas en el asunto respecto de esto y pensarlo, ocuparse, ya que lo que importa respecto al psicoanálisis es que haya incidencia. Bueno, una de las incidencias que me parece fundamental es que tome cartas en el tema del individualismo, es decir, de la mano, por supuesto, de no reiterarse, sino ir renovando la apuesta. Por eso me parece que el individualismo rompe la trama social, cada uno encerrado en sí mismo. Nos encontramos incluso con un especial estatuto de la desesperanza con el individualismo. En el individualismo no hay el con otros, nos encontramos con personas con mucho miedo, angustia, desesperación, y creo que es una deuda del psicoanálisis considerar que su hacer tiene que ir a obstaculizar este orden del individualismo, que es la no alteridad, que es ocupándose los individuos de los individuos y la colección de individuos. Y esto realmente rompe la trama social, mantiene rota la trama social, evita las reparaciones necesarias que necesita la trama social en cada momento. El individualismo lleva a la soledad. Y me parece importante diferenciar entre solo y soledad. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo me quedaba pensando en esto de lo que vos hablás como individualismo y me parecía como que era interesante para la audiencia especialmente que, bueno, que por ahí nos puedas contar un poco cuál sería la diferencia entre esto del individualismo y el aislamiento, ¿no? Porque por ahí justamente ahora que nos agarra en un momento, digamos, de aislamiento social y de cuarentena, que no quede como mezclada para la audiencia común. No, me parece que cuando digo que el individualismo aporta la soledad, es individuo, cada uno, ¿no? Cada uno, no dividido, bloqueado y encerrado en sí mismo. Hacemos un forzamiento del lenguaje y separemos solo de soledad. La soledad es sin otro, sin contar con el otro. Es lo que en el sentido del dicho popular es sálvese quien pueda. Bueno, está del lado de ese lado, por eso destroza la comunidad. Lo comunitario, el hacer con el otro, es cada uno en apuestas individuales. Eso es soledad. El solo, forzando el lenguaje, porque si buscamos en el diccionario no vamos a encontrar por ahí demasiadas diferencias, pero reservemos solo a
cada uno consigo mismo, y cuando cada uno está consigo mismo puede estar con el otro. Por eso diferencio soledad, que es lo individual, lo no contar con el otro. A mí me parece importante que el psicoanálisis se dirija a que cada uno seamos pueblo, pero pueblo no en el sentido de la sociología. Lo popular no es el pueblo en este sentido, sino uno entre otros. Uno no unificado, sino uno con todas sus diversos rasgos, sus diversos recursos, múltiple, con sus múltiples voces, con su diversidad, consigo mismo y entonces con otros. Hay que dar una salida a los individuos para que salgan del miedo y la desesperación. Lo que rinde en el mercado capitalista es el miedo, es la amenaza. Entonces, si no haces esto, te va a pasar tal cosa. Es decir, es un afecto. El miedo, o mejor dicho, es el miedo y la amenaza es un fracaso de los afectos. Entonces, estamos hablando del individuo en soledad y estamos diciendo, el psicoanálisis se dirige a todo lo contrario, se dirige a respecto de los propios padecimientos o de las propias apuestas, recurrir a otro. Ya el movimiento de pedido de un análisis es un movimiento que va hacia el otro, que rompe lo individual, que pide la escucha del otro para poder escucharse a sí mismo. Entonces, está el recurrir a otros. Ya desde los comienzos del psicoanálisis, cuando Freud dijo no hay autoanálisis, dijo esto, es necesario la salida del ensimismamiento para poder dirigirse a otros. La soledad es individualista y el psicoanálisis presta otredad, presta un otro para salir del sí mismo y poder realmente llegar a oír lo que se dice, que serían los momentos en que un análisis tiene efectos, cuando se oye lo que se dice. Adriana, Sí. yo ahora te escuchaba y pensaba en nuestro país, donde el tema de la solidaridad se mueve mucho, ¿no? Como que hay muchas acciones solidarias, mucha gente que busca ayudar a otros, hay acciones grandes, mega acciones solidarias. Y estaba pensando cómo pensás esto, ¿no? La solidaridad es un signo de esto de incorporar a los otros, de salida del individualismo, o es otra cosa? ¿Cómo lo entendés? No, la solidaridad es los actos solidarios son en acto salidas del individualismo. Es decir, tiene radicales efectos, obviamente para el que recibe el acto solidario, pero también para quien lo realiza. Porque en ese momento, digamos, hay un reunirse consigo mismo y con los otros, con la necesidad del otro. Ahí podríamos decir, son momentos de comunidad. Es muy interesante que nuestro pueblo tiene eso, nuestra comunidad tiene eso, capaz de salir, capaz de juntarse con otros para alguna causa común. Esto lo tenemos nosotros. Claro, pero vos decís que es como que son momentos o actos y no necesariamente implica que lo tengamos incorporado en uno. ¿Sería una cosa así? Digamos, los niveles de consentimiento con la solidaridad son absolutamente singulares de cada uno. Cuando hablo del individualismo, hablo del individualismo de la época. Abarca a todos los países, no a la Argentina. Claro. Y es el individualismo contemporáneo, el individualismo epocal. La lógica del mercado con la competencia produce como consecuencia individualismo, porque la competencia es individual, la competencia es contra el otro. Entonces, ahí tenemos al individualismo como consecuencia, ¿no? Claro. Adriana, ¿sabes qué se me ocurría pensar?
Si la intolerancia, que bueno, que es una característica, como Mariano contaba esto de la solidaridad, también tenemos una sociedad que es bastante intolerante, ¿no? A los diferentes, ¿no? Más allá que se están como tratando de acomodar los tantos. ¿Tiene que ver con esto del individualismo? Sí, por supuesto, porque la intolerancia tiene que ver con la insoportabilidad del otro. ¿No? Ya Freud lo dijo en El malestar en la cultura, dijo, el otro en principio es aborrecible, es el niño que va acostumbrándose a soltar la pelota y a poder compartirla, pero primero dice mío, 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 y el otro es un adversario que viene a sacarle algo. Esto es propio del humano desde ya. Y los niveles de tolerancia e intolerancia tienen que ver con los niveles de consentimiento a la alteridad, a que haya otro. Y que hay otro quiere decir que es el consentimiento a que haya otra voz, a que haya otro en la escena, a que haya otro deseando. Es decir, la intolerancia es un nombre de la insoportabilidad del otro, o la insoportabilidad al otro, ¿no? Me quedaba pensando en lo que comentás, bueno, del texto freudiano, que bueno, que es interesante, y pensás ¿cómo pensás en esto? Porque vos hablabas del capitalismo contemporáneo, ¿no? Y en esto de lo que es casi constitucional del ser humano, es como si el capitalismo nos llevara a una cuestión regresiva y ser como éramos en principio, No, o claro. no, no, yo preferiría no llamarlo regresivo, no. Me parece que la competencia es un rasgo humano, los celos, las envidias, bueno, desde ya, pero hay sistemas que invitan más a lo mejor o invitan más a lo peor de cada uno. Invitar a la competencia, invitar a recorridos radicalmente individuales, a carreras absolutamente individuales, como es la lógica del capitalismo, es invitar a algo que desarma el lazo social, que no va hacia lo comunitario, sino va a un mundo de individualidades. No por nada muchos pensadores contemporáneos hablaron ya del siglo XX y el siglo XXI también, el siglo de los singles, el siglo de los solos. Tenemos una población que en un 50% viviendo sola, no con otros, más allá de que hoy es muy variada los estilos de la convivencia, pero eso también ha variado